Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Julio César Aguirre Méndez, a nombre propio y de los senadores Rubén Velázquez López y José Luis García Salvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, en el contexto de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanetem Pillay, destacó que las y los defensores constituyen el factor más poderoso para hacer realidad los derechos humanos. En el marco de dicha declaración, es necesario reconocer el papel central que han desempeñado en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por otro lado, debemos admitir que su labor sigue sin estar suficientemente visibilizada, reconocida y garantizada. En muchos de los casos documentados de agresiones a promotores y defensores de los derechos humanos, prevalecen condiciones adversas para el desempeño de sus labores. La situación de las defensoras y los defensores ha sido uno de los temas en que los procedimientos especiales y órganos de tratados han insistido con mayor fuerza en las visitas e informe que han dirigido al Estado mexicano. De enero de 2006 a agosto de 2009, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos emitió un total de 54 cartas alegatorias y acciones urgentes al Estado mexicano con relación a presuntas agresiones en contra de defensoras y defensores. Con motivo de la situación particular en la que se desarrollan las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos en nuestro país, en 2009, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe y emitió una decena de recomendaciones. Así, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el 13 de octubre de 2009 el informe Defender los Derechos Humanos entre el compromiso y el riesgo. En él se documentan más de un centenar de incidentes de abusos cometidos en México entre 2006 y 2009. En tal sentido, nuestra legislación, como las acciones y políticas públicas, deben ajustarse a los compromisos internacionales que México ha contraído en materia. Por tanto, el Estado mexicano debe fortalecer y garantizar las labores que desempeñan las y los defensores, identificar los obstáculos, riesgos y retos, y crear las condiciones necesarias para que en el país se pueda ejercer plenamente el derecho a defender los derechos humanos. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación ya que en 2009 se presentó el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y defensores civiles de derechos humanos en los últimos años. Se radicaron 105 expedientes de queja en el año, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles. En tal sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha demandado que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la impunidad, que indaguen y agoten todas las líneas de investigación y emprendan las estrategias contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención suficientes para el ejercicio profesional de los periodistas y defensores civiles. Sobre esto mismo, el informe de Amnistía Internacional en el 2009, exigiendo justicia y dignidad, defensores y defensoras de los derechos humanos en México, se afirma que nuestro país es un lugar peligroso para defender los derechos humanos. Este informe destaca más de 15 casos de amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
perpetrados entre 2007 y 2009. Los casos abarcados por Amnistía Internacional incluyen homicidios, detenciones indebidas, encarcelamientos por cargos penales falsos, acoso e intimidación. Por ello, proponemos reformas de 4 ordenamientos legales para dar prioridad a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente los más expuestos al peligro. Garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos para prevenir nuestros nuevos riesgos. Identificar a los responsables, llevarlos a la justicia y garantizar que los delitos no puedan repetirse. Reconocer explícitamente la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Adoptar medidas inmediatas, efectivas e imparciales para otorgar remedio a los defensores y defensoras de los derechos humanos que han sufrido ataque o corren peligro de sufrirlo. Elevar las penas para quienes cometan delitos contra los defensores de derechos humanos y facultar al Ministerio Público Federal para traer los casos de agresiones contra los defensores de los derechos humanos. Reforzar el papel que las comisiones de derechos humanos pueden desempeñar en la protección de quienes defienden los derechos humanos. Por todo ello, y de conformidad al artículo 171, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, y con base en la propuesta de reforma a la Carta Magna que se presentó el pasado 2 de septiembre, a efecto de darle base constitucional a esta iniciativa, sometemos a la consideración este proyecto a la consideración de esta Asamblea. Asimismo, le ruego a la presidencia de la mesa directiva inserte íntegramente el texto de la iniciativa que presentamos conjuntamente los senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López y un servidor en el diario de los debates. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, gracias a usted, senador Julio César Aguirre Méndez. La iniciativa que usted ha presentado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.